La doctora Laura Trujillo es médica graduada de la Universidad de los Andes. Es especialista en dermatología con formación en el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras, en convenio con la Fundación Universitaria Sanitas. Actualmente se encuentra laborando en la clínica del Dr. César González, institución especializada en dermatología clínica y estética. Recibamos por favor a la doctora Laura Trujillo. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un placer para mí dar inicio a esta nueva versión del Congreso dirigido a ustedes. Me llama la atención gratamente ver muchas más personas que el año pasado y eso me gusta un montón. Y sobre todo con esta charla con la que yo voy a iniciar este congreso, porque me gusta que sea la primera además, porque están frescos, están atentos y es una charla muy importante para que no se les olvide que la psoriasis no es solamente una enfermedad que afecta a la piel. Entonces, tengo clicker, aquí está. Bueno, entonces la charla, como les decía, mi charla se titula Psoriasis y enfermedades asociadas, una visión integral para el paciente. Bueno, ya me presentaron, esta soy yo, un resumen de mi perfil profesional y empecemos con algo muy breve sobre qué es la psoriasis. Entonces, la psoriasis, como les he dicho hace unos minuticos, es una enfermedad multisistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que afecta diferentes órganos, no solamente la piel. Que es crónica, eso nos define que nunca la vamos a curar. Digamos que nosotros tenemos muchísimas opciones terapéuticas y durante la jornada de hoy van a conocer a profundidad muchas de ellas, pero este es con el objetivo de controlar la enfermedad, controlar los síntomas y por supuesto que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Es inmunomediada, ¿eso qué quiere decir? Que es el sistema de defensas, ese sistema que nosotros tenemos para defendernos o protegernos de todos los agresores externos. En estos casos lo que pasa es que se acelera, se acentúa y no solo reacciona contra lo que está afuera, sino con lo propio, en este caso varios de nuestros órganos o pues por supuesto la piel. ¿Qué es un proceso inflamatorio sistémico? Claro, esa inflamación derivada de esa acentuación en la respuesta inmunológica es no solo a nivel cutáneo, sino también en diversos órganos, como les voy a explicar o hablar más en detalle más adelante. Y que tiene una posible asociación con muchas enfermedades que vamos a discutir ahora. Hablo un poquito de la artritis psoriásica porque, como pueden ver en la diapositiva, hasta el 30% de los pacientes que padecen de psoriasis tienen el riesgo de desarrollar compromiso articular, en este caso la artritis psoriásica. Esta es la manifestación articular de la enfermedad y se manifiesta con enrojecimiento, dolor, inflamación de las articulaciones, en principio la zona central, es decir, nuestra columna, y también puede comprometer en casos mucho más avanzados los dedos, las muñecas o los codos. Hay una deformidad articular de no detectarse y tratarse efectivamente a tiempo y esa deformidad se deriva de esa degeneración, o sea, afectación del hueso y pérdida del hueso y de la articulación como tal. Eso puede conllevar a importantes limitaciones físicas y en casos extremos una discapacidad en el paciente. Y esto de presentarse, el mayor riesgo está entre la tercera y la quinta década de la vida. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? Ya más o menos se los resumí en cuanto que es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, ¿verdad? Y aquí en estos 3 circulitos está resumido el tema. Entonces hay de por sí una predisposición genética. Por eso siempre que nosotros como médicos nos enfrentamos a un paciente o atendemos a un paciente con psoriasis, hacemos siempre la pregunta, ¿quién más de tu familia tiene compromiso o tiene esta enfermedad? Porque tiene una relación genética bastante importante. Cuando yo les hablo de medio ambiente, quiere decir que todos esos factores a los que estamos expuestos, la polución, la radiación ultravioleta, todo lo que, el tabaquismo, todo lo que nuestro cuerpo está expuesto desde que nacemos, puede disparar
ese botoncito que tenemos de posible activación de esta enfermedad por una base genética. Y pues como ya les expliqué, el sistema de defensa se alborota un montón y empieza a reaccionar contra nuestra piel y o articulaciones. Esto es todo lo que nosotros, hay un montón de vías, cuando uno estudia la psoriasis, eso es un montón de flechas, una para arriba, otra para abajo, una activa la otra, pero pues eso no viene al caso explicarlo en este momento, pero lo quise como representar en este montón de palabritas y con colores de todas las células que intervienen en esta enfermedad, y por eso es como los objetivos terapéuticos cuando nosotros formulamos una terapia biológica, un metotrexate, y es atenuar o por lo menos como calmar un poquito todas estas vías que están alborotadas. Entonces, ¿la psoriasis solo compromete la piel o las articulaciones? La respuesta es no, ¿cierto? Y ya es el abrebocas para contarles cuál de todos los órganos se pueden también ver comprometidos. Entonces, esta foto me encantó porque no creas todo lo que piensas. Muchos pacientes incluso me preguntan, bueno, pero yo solo me veo compromiso en los codos, en las rodillas, en el cuero cabelludo, en las uñas, y como que no creen que realmente, porque a veces son un poquito necios con los exámenes, cuando uno los remite con el internista, pues para que lo apoye a uno para estudiarlos a ustedes, qué más compromisos hay, como que no le creen mucho a uno, como pero ve, y esta sí, yo solo tengo compromiso en piel, ¿cierto? Entonces, realmente no, a pesar de que la principal sintomatología es a nivel de la piel, de las uñas, del cuero cabelludo, hay todo un proceso inflamatorio detrás, y por eso es la importancia de estar juiciosos con exámenes y apoyo de otras especialidades como son los reumatólogos o los internistas. Quise definirles la comorbilidad. Este es un término médico para simplemente hablar de las enfermedades asociadas a otra patología. Son las diversas manifestaciones de una misma enfermedad, como en este caso la psoriasis. Son secundarias a la enfermedad primaria, en este caso psoriasis, y es variable. No es que todos los pacientes van a sufrir de hipertensión porque tengo psoriasis, ya quedé marcada, pues que me voy a morir de un infarto, que voy a sufrir de colesterol alto. Realmente no, esa manifestación es variable. Puede que yo tenga psoriasis y me muera de 90 años y nunca me dieron un antihipertensivo. Entonces, pero el riesgo sí está. Ese es el mensaje mío para hoy, para ustedes el día de hoy. Y miren el porcentaje, igual hasta el 73%, eso es un porcentaje importante de pacientes con esta enfermedad, pueden manifestar alguna comorbilidad, es decir, otra enfermedad asociada. Esta foto me encantó, este es de un artículo que hacen una revisión de la psoriasis y las enfermedades asociadas, tal cual la charla que yo les estoy resumiendo el día de hoy, y me gustó mucho porque es muy representativo, los órganos, el muñequito, los colores a mí me encantan, sobre todo el amarillo, para que ustedes no se les olvide esta fotico. Entonces miren todos los compromisos que puede haber. Desde depresión y ansiedad, eso es muy importante. Muchos pacientes por la afectación en su calidad de vida sufren de alguno de estos trastornos. El riesgo cardiovascular, la inflamación articular, por supuesto, el dolor asociado, síntomas gastrointestinales, ya les voy a hablar un poco más. Ahí a nivel gástrico hay enfermedades muy importantes que se pueden asociar a la psoriasis, mayor riesgo de diabetes mellitus, de obesidad, y de dislipidemia que ya les mencioné. Entonces vamos a iniciar, vamos a hablar en detalle pero al mismo tiempo puntual para que se acuerden en cada uno de los sistemas de nuestro organismo cuál es el principal compromiso. A nivel cardiovascular, entonces todas estas 5 ítems que les listé ahí tienen mayor riesgo de padecerlo un paciente con psoriasis. En principio, esperen, esto no tiene colorcito, ¿o sí? Bueno, casi no se ve, pero bueno, en principio la hipertensión arterial. De estas 5, el más frecuente puede asociarse a la psoriasis, la hipertensión arterial. En segundo lugar, fenómenos trombóticos. Trombosis va desde un
un coagulito en una pierna y sufrir de una trombosis venosa profunda, hasta un trombo que se vaya al corazón y nos genere un infarto, al pulmón, un tromboembolismo pulmonar, etcétera. Entonces hay un fenómeno ya por todas las vías inflamatorias, una predisposición a hacer cosas o a generar fenómenos procoagulantes y por ende un trombo. Por supuesto, el infarto agudo al miocardio, derrames cerebrales o arritmias cardíacas. Este riesgo cardiovascular en la psoriasis está aumentado hasta en un 50%. En los primeros 10 años de enfermedad, este riesgo iniciando pues de solo de un 6%, pero como se acuerdan que yo les hablaba de que esto es una enfermedad crónica, entonces entre más temprano nos inicie, pues más tiempo voy a estar con esta enfermedad y el riesgo va a ir aumentando. Es mayor el riesgo cardiovascular si además de compromiso cutáneo, o sea, de una psoriasis, también padezco de artritis psoriásica, porque el proceso inflamatorio es mucho más alto, entonces mayor riesgo. Hay un aumento, por supuesto, en la mortalidad y esto se deriva de ese estado inflamatorio crónico en donde hay una afectación de los grandes vasos, o sea, de las arterias, y eso favorece la formación de placas ateroscleróticas. ¿Qué son placas ateroscleróticas? Eso está representado en esta imagen que me encanta. Lo que ven en la parte superior es un vasito o una arteria sana. Absolutamente, apenas nacemos, así se ven nuestras arterias. Con todo lo que comemos todos los días, la comidita chatarrita, las papitas fritas, todo que a todos nos encanta, esas plaquitas de grasa se van acumulando progresivamente y se depositan y se quedan ahí adheridas a las paredes de las arterias. Y en casos en donde hay de base un proceso inflamatorio, pues esos vasos sanguíneos están más debiluchos, es decir, no están como tan bien formados y por ende por ahí se mete mucho más fácil la grasita hasta formar esa placa gruesota, que es los pacientes que se han infartado, pues es porque alguna arteria se les ocluyó por ese exceso de grasa ahí. Eso en cuanto a la parte cardiovascular. Vamos a hablar de la parte metabólica. Es la segunda en frecuencia en que más padece o más se afecta en un paciente con psoriasis. El síndrome metabólico, yo creo que muchos, sobre todo los que han ido al internista, lo han escuchado siempre, o a la nutricionista les hablan del famoso síndrome metabólico. ¿Qué es eso? Entonces son estos 4 puntos en los recuadros azulitos. Entonces está un paciente con síndrome metabólico padece una o todas, mejor dicho, todas las patologías que encuentran acá: diabetes, sobrepeso u obesidad y dislipidemia. Dislipidemia, que resume: triglicéridos altos, colesterol total alto, el colesterol bueno, que es el HDL bajito. Entonces hay un mayor riesgo de la diapositiva anterior, que las arterias se vean comprometidas y de ahí todo otro mundo de patologías. En la diabetes, entonces, ya lo he mencionado varias veces, mayor riesgo en psoriasis, sobre todo en mujeres que tengan la enfermedad activa, o sea, que no tengan un tratamiento. La diabetes, ¿qué es? Pues una resistencia a la insulina, por ende no procesan adecuadamente los carbohidratos, los azúcares, y eso va a llevar a esa afectación de la pared de los vasos que les mostraba anteriormente. La dislipidemia, ya se los resumí, ¿cierto? Que era el HDL bajito, por ende más riesgo. El HDL bueno, lo llamamos así, es porque es esa molécula que nos protege de esa grasita maluca que se deposita en los vasos o en las arterias. La obesidad, entonces, está definida sobre todo por el índice de masa corporal. Es un índice de masa corporal mayor a 30, ese nosotros lo calculamos, es una relación entre el peso y la talla del paciente. También la obesidad abdominal, aquí en el centro se los puse. En el caso de los hombres, ese perímetro abdominal, cuando es mayor a 102 centímetros, se considera obesidad y por ende mayor riesgo metabólico. Y en el caso de las mujeres, cuando ese perímetro es mayor a 88 centímetros. Eso representa una mayor acumulación de grasa visceral. Y también pacientes obesos, debido a que en la grasa se acumulan todas esas células. ¿Se acuerdan de la diapositiva inicial que eran muchos colores de celulitas? Todas esas que se inflaman o se alborotan en la psoriasis se acumulan más en esos depósitos grasos. Entonces estos pacientes tienen peor pronóstico de respuesta favorable a los tratamientos.
Eso en cuanto a la parte metabólica. La afectación del sistema gastrointestinal, si recuerdan hace unos minutos les decía que hay patologías a nivel intestinal asociadas a la psoriasis que son de una relevancia importante y tienen mayor riesgo en este caso. Entonces, por un lado puede ser lo que nosotros llamamos o resumimos en enfermedad inflamatoria intestinal. Son estos dos nombres que ven acá, colitis ulcerativa, bueno, esto no se ve. Entonces es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esas dos patologías o enfermedades se resumen en el término enfermedad inflamatoria intestinal. Tienen cierta relación molecular, o sea, celular, con la psoriasis y por eso hay una mayor correlación o mayor riesgo de padecer algo de esto si tengo psoriasis. Y el hígado graso, hasta en el 60% de los pacientes con psoriasis pueden desarrollar un hígado graso, no necesariamente tiene correlación con el consumo de bebidas alcohólicas que tenga el paciente y eso de por sí tiene mayor riesgo para que desarrollen alguna de las otras dos que se resumen como enfermedad inflamatoria intestinal. Un hígado graso se ve como esta fotografía. La de la izquierda es un hígado sano, como lo ven rojito, el tono es homogéneo, se ve brillantico. Un hígado graso, miren toda esa placa grasosa que lo hace ver opaco y amarillento. ¿Qué síntomas puede manifestar un paciente? Y también en la consulta siempre lo interrogamos, siempre. Yo siempre les pregunto, ¿ha presentado diarrea? De pronto deposición con sangre, ¿han tenido dolor abdominal? Es para de pronto darnos cuenta de esto a tiempo. Y alguno de estos síntomas nos podría representar una enfermedad inflamatoria intestinal, incluso pérdida de peso asociada. En cuanto al riñón, este es otro de los órganos que está en riesgo a afectarse en la psoriasis, no solo por la enfermedad o la inflamación como tal que implica la enfermedad, sino también por los tratamientos que se dan. No me refiero exclusivamente a la terapia biológica, sino incluso todo lo que podemos indicar antes, seguro muchos han recibido metotrexate, pues todos esos medicamentos se eliminan por vía renal. Entonces hay un mayor riesgo y hay que hacer por eso un monitoreo constante de cómo está la función tanto renal como hepática del paciente. Hay mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Este riesgo es mayor cuando hay lesiones extensas en la piel, es decir, un mayor compromiso cutáneo y como les mencionaba puede ser secundario a alguno de los tratamientos. Y el ojo también se puede ver comprometido en la psoriasis. Los síntomas pueden ir desde algo transitorio asociado a esa descamación de la piel como tal, el paciente puede presentar algo como de caspita en las pestañas y eso lo hace más propenso a que le rasquen los ojos, le ardan y sienta un leve enrojecimiento ocasional en sus ojitos. Pero hay una condición ya severa, incluso se cataloga como una emergencia oftálmica y es la uveitis. En ese caso ya no es un rosadito transitorio del ojo, sino es un enrojecimiento como ven en la fotografía inferior, hay dolor, hay digamos dificultad que les moleste mucho la luz, eso nos hablaría de una urgencia oftalmológica. Y es lo que se llama una uveitis. Es más frecuente en los pacientes que padecen adicionalmente de artritis psoriásica, lo que les decía, dolor, molestia para la luz y visión borrosa, como que se ven como unas mosquitas o unas manchitas de color oscuro, eso también nos hablaría de poder estar padeciendo esta condición. Y ya para ir cerrando, recuerden que les hablaba de depresión en edad. Lo dejé de última no porque sea menos importante, sino porque quise hablarles primero de toda la parte como orgánica y ahorita pues ya de la parte emocional. Por supuesto, eso está muy ligado a ese estigma social que hay de esta enfermedad. Seguramente muchos de los que han estado acá recién se manifestó, fueron a alguna piscina, fueron a la playa, fueron a clases de natación y, ay, ¿por qué no lo sacan? Que se me va a contagiar, ¿cierto? Que piensan que esto es un hongo, entonces todo ese estigma por la ignorancia social de esta patología, por supuesto, afecta emocionalmente muchísimo a un paciente. La afectación en la calidad de vida, obviamente, por las placas, los síntomas asociados a esas placas y peor si se localizan, como en muchos casos, en zonas genitales, en cuero cabelludo o si ya hay compromiso articular, ese dolor o si es muy severo esa deformidad articular, pues puede afectar de forma importante la calidad de vida.
Los síntomas a nivel psicológico pueden ser ansiedad, depresión, hasta en un 10%, una ideación suicida, y miren el porcentaje también tan importante de los pacientes que padecen psoriasis, hasta el 62% tienen alguna afectación psicológica. Entonces, ya para cerrar mi conferencia, ¿qué debo hacer si tengo psoriasis? Muy importante estar acompañado siempre de un equipo multidisciplinario, por supuesto encabezado por los dermatólogos que conocemos a profundidad esta enfermedad. En segundo lugar, los reumatólogos, por este riesgo de que haya un compromiso articular, estar apoyados por ellos es esencial. El internista, obviamente igualmente importante para evaluar si hay alguna afectación de otro sistema y apoyarnos en el tratamiento y seguimiento del mismo. Deportología, para que hagan como siempre el ejercicio es uno de los mejores tratamientos para cualquier patología. La parte nutricional, por este riesgo de sobrepeso y obesidad, y por supuesto psicología. Entonces, mensajes finales para ustedes. Entonces, tener cuidado con la parte de tabaquismo, también aumenta o empeora todos esos procesos de coagulación, es decir, aumenta el riesgo de fenómenos protrombóticos. Toda la parte inflamatoria la empeora el tabaquismo, entonces ojo con esa parte. La parte nutricional que les represento en el corazón de fruticas, el ejercicio al menos 30 minutos al día, 3 veces a la semana está perfecto, una caminadita, algo que les acelere un poquito el corazón, ya con eso están haciendo algo por ustedes. Estar siempre en controles y sus chequeos médicos, ser juiciosos con los laboratorios, de verdad no son ganas de molestar cuando les entregamos los examencitos, tomárselos muy juiciosos y estar acompañados del equipo multidisciplinario es lo ideal, no solo ir al dermatólogo y que nosotros renovemos las fórmulas, sino si tenemos que ir a visitar 1 o 3 veces al año al internista, es muy importante. Y esta es una frase que adapté que me gusta mucho y se las quiero compartir a ustedes el día de hoy, y es: en la psoriasis, la inflamación persistente va mucho más allá de la piel. Muchísimas gracias, estos son mis datos, cualquier duda o pregunta, estoy abierta a ustedes. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos abiertas las preguntas. Si alguien del auditorio quiere preguntarle algo a la doctora, con mucho gusto podemos dar respuesta. Me dirijo hasta allá con el micrófono. Buenos días, mi nombre es Ingrid Gómez. Tengo psoriasis desde los 14 años y allí veo que usted habla en toda la exposición mucho sobre la obesidad y todo ese tema del colesterol alto. En mi caso particular, yo tengo un problema de desnutrición, pero tengo problemas con el colesterol, es decir, el colesterol alto, pero un problema de peso bajo extremo. Pues. He llegado a pesar hasta 35 kilos, con una estatura de 1,46. Entonces, digamos así, mi interrogante, porque a mí me está viendo endocrino, me está viendo todos los especialistas, medicina interna, el reumatólogo, pero el reumatólogo no quiere ponerme todavía el tema de la medicina biológica que quieren identificar una posible uveitis y un riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo se trata la psoriasis? No solo sabiendo que yo tengo varias placas que han sido muy persistentes y el tema de la desnutrición, pero que tiene un problema cardíaco, digo desde el punto de vista del problema de colesterol, en este caso, ¿cómo lo manifiesto? Porque la nutricionista simplemente me manda a que yo debo comer. Me hacen un plan de alimentación porque piensa que es que no como, que no me alimento. Pero yo pienso que va más allá. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? O sea, si entiendo bien de por sí tengo colesterol alto, pero debo fortalecer la parte nutricional por mi bajo peso, ¿correcto?
En este caso, pues obviamente quien mejor te puede asesorar es la nutricionista, y no se trata solo de comer, sino de comer bien, ¿sí? Cuando hay un bajo peso y ya se ha descartado cualquier otra condición, y pues lo digo abiertamente, no solo fisiológica, sino también psicológica, ¿cierto? Porque hay trastornos alimenticios derivados de ahí. Si eso todo estamos ok, digamos, fortalece sobre todo la parte proteica, y proteica no solo me refiero a carne roja, ¿sí? La parte proteica, por supuesto, una fuente maravillosa es la parte animal, ¿sí? Ya sea pues carne roja, pollo, pescado, bla. También hoy en día, y cada vez con todo el veganismo y todo este rollo, también la parte vegetal ha cogido mucha fuerza, ¿sí? La fuente vegetal, la fuente de proteína vegetal es maravillosa también para fortalecer esa parte nutricional. Bien, en este caso, y también por ese riesgo, que la psoriasis como tal implica toda una inflamación importante, en ese caso apóyate sin, ojo lo que estoy diciendo, no es que yo no soy vegana, a mí me encanta la carne, pero sí por todo lo que implica el procesamiento de las proteínas de origen animal, hay menos riesgo de inflamación desde la parte vegana, ¿sí? Entonces fortalecer eso, también hay un apoyo bien dirigido, por eso apóyate mucho con la nutricionista, de la proteína, no de origen, no solo de los alimentos, sino estos polvos de soporte o de aumento nutricional, proteico, perdóname, complementario, y no los de gimnasio, sino hay como el Ensure y estas otras cosas, que es precisamente cuando hay una masa muscular muy baja. Y el ejercicio, eso también te ayuda maravilloso. No trotar, incluso en pacientes como tú, donde pues la parte grasa está muy, muy pequeña, en el caso tuyo no solo fortalecer cardiovascular, sino trabaja mucho el músculo. El músculo es uno de los órganos en que si uno lo entrena bien, es súper favorecedor, más que trotar como una loca en una trotadora. Bien, entonces espero haber respondido la pregunta bien. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Mi nombre es Diana Giraldo. Doctora, quiero saber qué diferencia hay entre dermatitis atópica y psoriasis. Wow, sí, no, son condiciones distintas. Digamos que ambas comparten un origen inmunológico, ¿ok? Pero la vía es súper diferente. Para resumírtelo súper concreto, dermatitis atópica, hay un déficit en las proteínas que componen nuestra piel. Bien, entonces un paciente que tenga esta condición, su piel no es tan fuerte, bien, como un paciente que no lo tenga. Entonces, por eso es una piel frágil, que se sensibiliza, o sea, hace reacciones alérgicas fácil, es muy reseca, etcétera. Pero es una vía súper diferente y menos compleja que la de la psoriasis. La psoriasis, como les contaba, cuando uno estudia esto es una cosa, eso es un montón de líneas y hay unas vías inflamatorias múltiples mucho más extensas que la dermatitis atópica como tal, ¿bien? Incluso la dermatitis tiene una fase leve que incluso en la infancia, a lo largo de la infancia puede cesar, ¿sí? Y un paciente, a veces, la gran mayoría en la adolescencia y la adultez ya desarrollan una fortaleza de su piel y quedan listos, solo 10-15% les dura hasta una dermatitis atópica severa hasta la adultez, y eso sí ya son casos que hasta incluso terapia biológica necesitan en algunos casos. Pero no, son súper diferentes. Puede que tú clínicamente veas algo similar, pero el origen es otra historia, son diferentes. Tenemos otra pregunta por acá, doctora. Buenos días para todos, doctora. Son dos pequeñas preguntas. La primera es ¿qué tan mito puede ser o qué cierto, qué mito puede ser en que escuché que como esto es una enfermedad autoinmune, el hecho de subir nuestras defensas o trabajar sobre nuestra inmunidad, subirla, sea con el sol o sea tomando ciertos alimentos que aumenten nuestro sistema inmunológico, no es aconsejable? Escuché ese comentario, o sea, puesto que como es autoinmune, nos puede atacar más severamente nuestro tema de psoriasis. Y la segunda es, ¿en qué puede influir la práctica de meditación y yoga en esta enfermedad? Gracias. Me encantan estas dos preguntas. Mito total. O sea, tomar sol, un buen sol, ¿sí? Es decir, antes de las 10 de la mañana, después de las 2 de la tarde, en psoriasis incluso ayuda, ¿sí? Porque es como una fototerapia,
que ayuda incluso a regular o a, perdón el término, como a mermar esa respuesta inflamatoria local que hay en tu piel, ¿sí? Que te guste tomar que una vitaminita C o cosas así, jamás va a disparar más esas vías inflamatorias, o sea que mito completo. Y lo del sol, siempre y cuando sea en estos rangos de horario que acabo de mencionar, estaría sano, incluso hasta te ayuda con el control de la patología. Lo otro, meditación y yoga, espectacular. Yo soy practicante de ambas cosas y eso por todo es sano, ¿sí? Y esa parte con que uno, yo por ejemplo lo hago mucho, no solo porque me gusta, sino también para uno canalizar ahí como su estrés y todo, porque en verdad el estrés es malo desde todo punto de vista, no solo hablando de psoriasis, sino para todo. Es muy bueno, entonces mantenerte calmadito, que el estrés no dispare más esas vías inflamatorias, es un método maravilloso y hasta mejora que tengas una mejor respuesta a la terapia que tengas, ya sea desde tópica hasta si estás con algo sistémico. Entonces, no, eso es maravilloso. Continuamos por acá, doctora, con otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Angélica María Morales. Sufro de psoriasis desde los 15 años, hereditario de mi abuelito y por parte de mi tío y de mi primo, que también sufren de lo mismo. No es fácil convivir con esa enfermedad, me ha tocado duro. Ahorita pues el ánimo sí me ha como alborotado. ¿Qué tan cierto es cuando, más que todas las mujeres, cuando les llega la regla? Porque a mí me ha pasado que cuando me llega la regla es cuando más se me alborota. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y lo mismo los cambios de clima, más que todo cuando hace mucho frío, es cuando también se me alborota. Ok, en la parte de la regla no es, o sea, como que a todas les pase. Eso también, bueno, puede ser por dos cosas. Uno, pues los cambios hormonales que nosotras tenemos a la hora de ovular o a la hora de tener nuestra menstruación, pues, tranquilo, pues pueden afectar un poquito esa parte inflamatoria. A veces cuando son mujeres que tienen compromiso en genitales y toca usar ya sea los tampones, las toallitas higiénicas y ese roce constante de tener algo en esa zona, pues eso puede, todo lo que roce constantemente la piel de los pacientes con psoriasis puede reactivarla localmente, ¿bien? Ajá, exactamente. En las uñitas. Y la parte del frío sí lo pensaría más, por eso es muy importante los cuidados de la piel en los pacientes de psoriasis y al menos tenerla súper hidratada, porque esa piel, como lo mencionaba ahorita, como cuando me preguntaron sobre también dermatitis atópica, en la parte de psoriasis también esa barrera cutánea está parcialmente afectada o sensible, ¿sí? Es irascible a cualquier estímulo de pronto que se reactive la enfermedad. Entonces, si está muy reseca, si no la tienes bien cuidada, por supuesto, un estado muy frío, ¡pum!, te puede reactivar la inflamación de la piel. Doctora, tenemos una pregunta en directo desde nuestras redes sociales. Guillermo, por favor. Doctora, buenos días. Desde Barranquilla nos escribe Cintia de las Aguas, dice: doctora, tuve cáncer de tiroides y me realizaron una tiroidectomía y tengo paralizadas las parótides. ¿Qué incidencia puede tener en la artritis psoriásica que sufro esta condición que me diagnosticaron? Ok, bueno, lo de la parálisis creo que no, me imagino se fue secundario a la cirugía, asumo, pero bueno, respondiendo más como a la patología de tiroides, claro que sí, puede tener afectación ya sea de la artritis psoriásica o de psoriasis solo con compromiso cutáneo también puede pasar, porque la tiroides y más si hubo alguna enfermedad inmunológica que haya originado, pues que le hayan tenido que quitar su tiroides, pues está estrechamente relacionado pues con la fisiopatología o el origen de la psoriasis. Entonces un desequilibrio en esa zona puede influir en que tenga un descontrol de su patología. Gracias, doctora. Continuamos con las preguntas por aquí. Buenos días para todos. Soy paciente de psoriasis hace como unos 30 años más o menos. Hace como unos 15 años no visito un dermatólogo. Siempre me causa o me causa problemas, nadie conoce la enfermedad o muy pocas personas conocen de la enfermedad, entonces empiezan a darle a uno
a volver a diagnosticarlo cuando yo creo que ya hace muchos años y he conocido la enfermedad y he aprendido a entenderla y a leerla. Sin embargo, veía de lo que explicabas, que la enfermedad va como en un aumento en la cadena del tiempo, ¿cierto? Va como puede ser que es mejor. Sin embargo, por lo menos en mi caso solamente he tenido tratamientos tópicos. El Daibovet incluso lo vengo usando desde que era barato, ahora ha triplicado su precio seguramente por el uso. Digamos que a veces se vuelve muy consistente la enfermedad, ¿sí? A veces uno trata de aplicarlo en las placas, yo lo tengo en cuero cabelludo, a veces en el cuerpo, bueno, infinidad de cosas de lo que veía multisistémico lo he tenido. A veces sube, a veces baja, ¿cierto? Tópicamente, digamos en la piel a veces sube y baja. Uno puede entender que cuando se vuelve persistente, ya digamos este último año ha sido muy persistente para mí la enfermedad, puedo entender que adentro de mi cuerpo está sucediendo una gran inflamación o solamente podría, digamos, el tópico, la parte de mi piel me da señales de lo que me está pasando interno. Sí. Bueno, hay varias cosas, digamos, y hago esa aclaración. Yo les hablaba del término crónico, pero no lo piensen en ascenso, como que cada vez, entonces cuando yo tenga los que sufren de esto desde los 15 años, entonces cuando te dan 70, 80, entonces van a saber una placa de psoriasis. No. Es crónica, yo decía, era como que es una enfermedad que uno puede tratarla, controlarla, pero que usualmente va a estar ahí, ¿bien? Si hay esos picos o esos altibajos, como nos acabas de compartir, hay que evaluar varias cosas. Claro, puedes estar teniendo algún pico inflamatorio que en tu piel se está viendo reflejado como una exacerbación de tu patología de base. Puede pasar también si siempre has estado con Daibovet, que ya llegó un punto en que estabas respondiendo maravilloso hasta un momento, pero ya de pronto necesitas algo más o una molécula diferente para controlar todavía tópicamente el tema. Si se te valora y efectivamente hay algo que ya ni siquiera la parte tópica, todavía tienes más opciones para controlar esto, pero sí puede ser que ya no son picos oscilantes de que a veces estás bien y a veces estás mal, que eso es normal en esta condición, sino que ya cada vez estás más inflamado y ya no te controla nada. Ahí sí es importante evaluar si la enfermedad está comprometiendo, está progresando, bien, y ahí sí requerir otras cosas. Pues toca, por eso les decía lo de apoyarse con examencitos, porque para mirar que no confiarse con que yo me siento bien y de pronto un dolorcito de cabeza de vez en cuando, o se te puso la carita roja de vez en cuando, pero tú dices, no, pero ya se me pasó y estás un mes súper bien, pero luego otra vez. No confiarse de eso, hacerte al menos una vez al año un chequeito de cómo está tu colesterol, porque esto es silencioso además. Los que los han diagnosticado de pronto de diabetes, de hipertensión o cosas, es porque ya consultaron o porque se desmayaron o porque les dio migraña, o ¿me entiendes? O por mareos constantes y ya cuando vieron fue toda el azúcar súper descontrolada. Entonces, por eso no confiarse de que porque solo en cuerito cabelludo o algo que tú has manejado tranquilo y autónomamente con Daibovet, no puedas padecer de las otras cosas que yo les compartí el día de hoy. Al menos en el internista una vez al año, está súper. Doctora, y tenemos una última pregunta. Gracias. Buen día, Doc. Bueno, son dos preguntitas. La primera es que, bueno, yo soy paciente de dermatitis, pero digamos un factor común entre la psoriasis y la dermatitis es la genética. Pero digamos históricamente, como los primeros pacientes de psoriasis, ¿cómo se les podría como diagnosticar a ellos si no tenían como algo hereditario? ¿O cómo llegó, no sé, la psoriasis al cuerpo de los pacientes? Digamos que no sé si en su momento se le diagnosticó como enfermedad huérfana o cómo sería. Ok, más que huérfana, porque digamos, gracias a Dios la psoriasis no está ahí en ese grupo de enfermedades, en cuanto a que las huérfanas son enfermedades que son súper infrecuentes, ¿sí? Y por eso como que casi no hay especialistas o que las diagnostiquen o que las traten, o porque en el contexto del sistema de salud no hay opciones terapéuticas, o incluso no solo hablando de Colombia, a nivel mundial, que hay cosas que son tan raras que aún no se han estudiado lo suficiente para darles una terapia efectiva. La psoriasis no estaría, gracias a Dios, dentro de esa clasificación. Sí hay casos de novo, es decir, que no, o puede que nunca
supieron de algún familiar y de pronto sí estaba por ahí, ese familiar nunca dijo, pero lo estaba, o puede ser simplemente que hagan como la mutación de no llamamos nosotros, es decir, que originen la enfermedad y tú fuiste la primera de tu cadena familiar que la originó, eso puede pasar. Las fases iniciales, pues la psoriasis es súper variable, digamos, algunos les puede manifestar súper severo, hay otros que es solo una plaquita y toda la vida convivieron solo con una placa en el codo derecho y ya está. Pero importante, las zonas más clínicamente afectadas son cuero cabelludo, codos, rodillas, la parte lumbar, que es la parte baja de la espalda, y son esas placas gruesas, como blanquecinas, en algunos casos si hay afectación ungueal siempre, puede que sea un hongo, puede que sea psoriasis, pero al menos siempre vayan al dermatólogo para asegurarnos que no sea esto. Esto pues respondiendo a tu pregunta de cómo hago para sospechar si alguien tiene psoriasis o no. Y la última es, por ejemplo, bueno, no sé cómo es exactamente en psoriasis, pero en dermatología, digamos que la probabilidad de genética es del 25% hacia los hijos, pero si hay un paciente de dermatitis y otro de psoriasis, ¿los hijos pueden desarrollar ambas? Eso de la herencia a los hijos, como lo expresaste, eso es un rango de probabilidades que se intentan expresar en porcentajes, pero como en medicina no hay nada cierto. Obviamente saber que tus hijos sí tienen el riesgo y más si ambos papás tienen alguna afectación cutánea, ¿sí? O sea, la probabilidad de que alguno de tus hijos lo tenga claramente está casi en un 50-75%. ¿Cuál de las dos? O como que si tienes dos hijos, uno va para psoriasis y uno para dermatitis, claro, eso nadie te lo puede responder, porque esto es una cosa de probabilidades súper aleatorias, pero sí que ambos que sean conscientes de que si es mayor el riesgo de si es un hijo de un papá y una mamá que no tengan nada en piel. Tenemos 2 minuticos para la última pregunta, doctora, por favor. Yo vi una allá atrás. Por aquí, allá atrás. Bueno. Buenos días, mi nombre es Daniela Castro y yo estoy diagnosticada con psoriasis desde los 11 años. Hace un año aproximadamente inicié un proceso con el biológico y los primeros 4 meses pues tuve respuesta, pero de un momento a otro tuve un rebrote y fui pues al control médico. El médico me complementó con metotrexate y me dijo que pues si no mejoraba tendrían que entrar a cambiar el biológico porque pueden presentarse ese tipo de rebrotes. Sí, puede pasar porque hay veces que, bueno, los biológicos digamos que son medicamentos que van dirigidos, como les contaba al principio, pues que no se los mostré, pero hay muchas vías. Entonces hay unos que inhiben una vía y otros que inhiben otra. Entonces, algunos casos, no, pues no es tan frecuente, pero puede pasar que al yo inhibir o la corta como experiencia que yo tengo en terapia biológica, he visto eso, como que algunos pacientes duran 30, 20 años con el mismo y están bien, pero hay veces que, y sobre todo después de COVID, pude ver que algunos pacientes dejaban de responder o se rebrotaba todo y nunca más volvían a responder a ese mismo, a esa terapia que tenían inicialmente. Eso puede pasar y hay necesidad de hacer tal cual lo que hicieron contigo. Uno intenta controlar o soportar ese medicamento inicial con el metotrexate y si ahí le da uno el chance y si no mejoraron, pues ahí es mejor cambiar la familia, que es que se te bloquee la enfermedad desde otra vía. Doctora, contamos con la presencia de una dermatóloga que más adelante va a hablar, Esa es la pero dura de quiere responder a esa pregunta. Súper. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya ahorita me presento, pero la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Porque es que hay varias cosas. Efectivamente, la psoriasis es una enfermedad donde las células de tu defensa, que son los linfocitos, están locos y te están atacando, ¿sí? Y el objetivo de todas las terapias, incluyendo las cremas, es disminuir o dormir esos linfocitos que están locos para que te dejen de atacar, ¿sí? Pero siguen estando locos, ¿sí? Y eso es importante porque lo que pasa con las terapias biológicas o en general con muchos medicamentos es que te lo empiezan a utilizar, tu cuerpo responde, pero tus defensas están locas. Entonces ella a cualquier cosa extraña van a empezar también a atacarla. Y entonces, ¿qué sucede? Que se forman una cosa que se llama anticuerpos neutralizantes del medicamento. Es decir, que después de mucho tiempo del biológico estar en tu cuerpo,
Después de mucho tiempo del biológico estar en tu cuerpo, tus células empiezan a reconocerlo como este biológico, este medicamento no debería estar acá, y empiezan a generar sustancias que atacan el medicamento. Se llaman anticuerpos neutralizantes de medicamento. Entonces, muchos medicamentos generan esos anticuerpos y el cuerpo ataca el medicamento y pues como lo ataca ya no te funciona. Esa es lo que sucede. Entonces, muchas veces tu cuerpo puede atacar un medicamento, puede no atacarlo, y nosotros también escogemos los biológicos más viejitos que se llaman los anti-TNFs, que son infliximab, etanercept, adalimumab. Esos son los medicamentos que cuando se crearon no tenían la tecnología de evitar la formación de esas sustancias que lo atacaran. Entonces, esos son los que más generan anticuerpos antimedicamento y son los que más pierden su eficacia. ¿Sí? Los nuevos ya no tanto, que también lo hacen, pero no tanto, los viejitos sí. El metrotexate se usa para disminuir esa generación de anticuerpos antimedicamento. Entonces, si yo tengo un biológico y no quiero cambiarlo porque estaba funcionando, le doy al paciente metrotexate para que no se generen esos anticuerpos contra el medicamento y el medicamento pueda seguir funcionando. ¿Listo? Doctora, muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Laura por su participación. Muy amable, doctora. Un aplauso, por favor, para la doctora. A continuación, de parte de los pacientes, hay un detalle especial para la doctora Laura. Hace entrega al señor Guillermo de este detalle, un merecido detalle, doctora, por favor. Fundapso, acompañando pacientes con enfermedades de la piel.